nuestro estudio de los sábados de mañana. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios, Padre, gracias por este hermoso sábado que nos da. Gracias por la vida, por las misericordias, la gracia abundante, por todas sus providencias de hoy. Le queremos pedir ahora la guía de su Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Hasta ahora vimos la última vez, de hecho hace 2 semanas atrás vimos cómo en la mente de Lucifer es donde se origina el mal y el tema del gran conflicto, que lo que lo causó, lo que lo originó, fue cuando él perdió la capacidad de ver a Dios como Dios tal como Él es. Él transfirió, perdón, él transfirió hizo una transferencia de su confianza de el lugar correcto que debe de ser, que debe de tener, que es Dios y su carácter, y se maravilló. Leímos en Ezequiel 28 con sus propios dones en lugar del Dios que da los dones. Y este enfoque en él mismo hizo que él se convirtiera en el estándar a través del cual él interpretaba la realidad, incluyendo el carácter de Dios a todos los demás. Y dijimos que cuando uno usa un estándar, una métrica que está chueca, que está diferente, las cosas comienzan a verse mal, ¿verdad? Miden mal. Si usamos la analogía, que si usamos una libra como estándar, una libra que tenga una fracción menos o una fracción más de lo que es una libra neta, vamos a terminar con cosas que no van a funcionar, que tienen problemas. Así que el origen del mal comienza desde de tener una percepción equivocada, una tergiversación acerca del carácter de Dios. Vimos que presentando esa misma idea tergiversada acerca del carácter de Dios a los ángeles, él pudo promover esta idea y la rebelión se esparció. Vimos que aquí en la tierra entró exactamente de la misma manera. Así que hemos estudiado que el origen y esparción y sostenimiento de la rebelión que está en el corazón del conflicto cósmico está íntimamente acerca de el carácter de Dios. La vez pasada consideramos el ángel que aparece en Apocalipsis 18 y vimos que la solución que Dios ha propuesto para resolver este conflicto ataca la causa raíz de su origen y esparción. Y es presentando su carácter verdaderamente como es. En otras palabras, si el conflicto nació y se sostiene debido a una mal interpretación, a una tergiversación de su carácter, Dios se ha propuesto solucionarlo presentando su carácter verdaderamente como es. Y vimos que exactamente ese es el proyecto de Dios. Lo vimos de manera particular al final del conflicto cósmico, que es lo que aparece en Apocalipsis 18, el ángel que viene y llena la tierra con su gloria. Ya vimos que ese ángel no es un ángel literal, se refiere a un movimiento de pueblos, de
que presenta en sus vidas este testimonio del carácter de Dios. En otras palabras, no solo anunciándolo con palabras, sino también presentándolo como un testimonio de sus vidas. En la Biblia existe en los evangelios existe lo que se le ha llamado la gran comisión. Y tal vez muchos de nosotros conocemos esos textos de memoria. Yo ciertamente lo conozco y sé que muchos de nosotros también. Dice, como aparece en el Evangelio según Mateo, según San Mateo, dice, y Jesús se les acercó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les da ese preámbulo y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entendemos que esta gran comisión, como se conoce esta recomendación final de Jesús después de su resurrección, es la misión de la iglesia. Jesús entregó a la iglesia, le marcó la directriz. Yo quiero que hoy hablemos cómo cumplimos la gran comisión. ¿Qué tiene que ver la gran comisión con el ángel de Apocalipsis 18? ¿Qué tiene que ver con el carácter de Dios? Esta gran comisión, descubrimos, se proclama, se ejecuta, se lleva a cabo en el contexto de una gran y profunda oscuridad moral en la tierra. Así que vamos a ver cuál es la causa de esas tinieblas que cubren la tierra. Así que vamos a leer en el capítulo 60 del profeta Isaías, del libro de Isaías, los versículos del 1 al 3. Y vamos a leer un comentario de la señora White en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 415. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Estos pasajes correctamente se aplican a la obra y el ministerio de Cristo, pero esa no es la única aplicación que tiene. Si pensamos que esa es la aplicación única, estamos limitando el mensaje. Entendemos que, como vimos la última semana, acerca de el papel que juega la cruz en el conflicto, en la finalización del conflicto, y vimos el efecto que tuvo sobre los mundos no caídos, por la obra de Cristo en la cruz, que concluyó efectivamente el conflicto para ellos, o ciertamente simpatías que todavía los rebeldes tenían en ellos. De la misma manera, vimos la semana pasada que nos toca a nosotros, es en nosotros que Dios quiere finalizar el propósito del conflicto. Dios entiende, alcanzó el objetivo, el propósito, recordemos que es revelar el carácter de Dios, manifestarlo. Y Cristo logró eso. Y ahora tiene que ser logrado en nosotros para que el conflicto aquí en la tierra termine.
Así que la profecía esa profecía de Isaías dice acerca del ministerio de Jesús, por lo tanto, se aplica para nosotros hoy. Am, y vemos que hay varias ideas aquí. Quiero llamar la atención a la idea de que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Así que me está diciendo que va a haber un estado de cosas donde va a haber profundas tinieblas sobre la tierra, densa oscuridad. La segunda idea que aparece allí es que es sobre ti. Yo quiero resaltar es el sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será su gloria. Así que vemos que la manera de combatir estas tinieblas y esta oscuridad es cuando la luz de Dios, la luz de Jehová, ilumina a sus hijos, cuando la gloria de Él se ve en sus hijos. El carácter y la justicia de Dios no es algo que simplemente se le atribuye al pecador. El carácter o justicia de Dios llega a ser parte integral de la persona. En otras palabras, el carácter de Dios se convierte en el carácter propio de la persona, de modo que cuando otros nos ven o los ven, verán la gloria del carácter de Dios como si estuvieran mirando a Dios mismo. En otras palabras, van a ver el mismo amor, la misma justicia, la misma rectitud, la paz, la bondad, la honestidad. Podemos hacer la lista de todos los dones del Espíritu, la misma disposición a salvar y nunca destruir. Todos los atributos que el apóstol Pablo marca en ese pasaje bien conocido del capítulo 5 de Gálatas, que le llama el fruto del Espíritu, porque esta es una obra del Espíritu, la de reproducir el carácter de Dios en sus hijos. La gente va a ver eso en nuestro carácter. Por eso el pasaje dice que es sobre ti será vista su gloria. La misma idea en paralelo de este pasaje de Isaías 60 aparece en la parábola de las 10 vírgenes. El mismo, se nos presenta allí el mismo cuadro de oscuridad, una oscuridad que es interrumpida, por así decirlo, por una luz que proviene de las lámparas de las vírgenes prudentes, cuyo combustible lo que mantiene, lo que hace posible que no se apague la luz, como le pasó a las otras 5, es la presencia del aceite que representa el espíritu. Vemos que se presenta aquí la idea de oscuridad de varias maneras. Nos dice que ocurre a la medianoche, el papel central que juega la inhabilidad de producir luz en el contexto de la venida del esposo, que es Cristo. Y el hecho que está ocurriendo a la medianoche, ¿verdad? Y que ellas están durmiendo. Todos esos son indicadores de oscuridad que contextualizan la importancia de que alumbre la luz. Sin alumbrar el camino, el novio no pudo abrirse paso. El novio depende de esa luz para hacer posible su llegada. Palabra de vida del Gran Maestro, página 414, dice lo siguiente. Dice, entonces los seguidores de Cristo deben arrojar luz sobre las tinieblas del mundo. A través del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz
ya que se convierte en un poder transformador en la vida del que la recibe. Notemos que es la palabra que se convierte en un poder transformador. Es el proceso de convertir el aceite en luz, de lo que está hablando aquí. Así que la palabra de Dios que ocurre en la lámpara, la palabra de Dios es una luz, ya que se convierte en un poder transformador en la vida del que la recibe. Al implantar en sus corazones los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. Es en los seres humanos que el Espíritu desarrolla los atributos de Dios. La luz de su gloria, continúa la cita, su carácter debe brillar en sus seguidores. Por eso se dice que glorifican a Dios, que aligeran el camino a la casa del novio, a la ciudad de Dios, a la cena de las bodas del Cordero. Así que ser una luz así requiere mucho más que simplemente comprender la teoría de la verdad y ¿cómo se llama? Y luego repetirla a otros. La palabra de Dios es una luz por el hecho de que se convierte en un poder transformador en la vida del que la recibe. Así que todo esto nos habla de una obra interna, igualmente como pasa en el interior de la lámpara. Es una obra interna que la opera la agencia transformadora del Espíritu Santo, pero que ocurre en la persona. Este es el cambio de la naturaleza interior de la persona para que se forme a la semejanza de Dios. Este pasaje de Palabra de Vida del Gran Maestro continúa con esta declaración. Dice, al implantar en sus corazones los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. Así que aquí nos dice en una sola oración exactamente lo que hemos venido tratando de decir, que es un implantar, es un sembrar en el corazón, un sembrar de los principios de la palabra que lo opera el Espíritu Santo y que esa plantita allí se desarrolla en el corazón, que es de la mente, que es de donde emana todo lo demás, los atributos de Dios, que ya hablamos y mencionamos, que se conocen, uno de los nombres como se conocen son los ¿cómo se llama? Fruto del Espíritu. Y estos atributos, este fruto del Espíritu, no es otra cosa que sus características, sus rasgos, su gloria, su carácter, sus cualidades. Ya vimos la última vez que el propósito del gran conflicto no puede cumplirse a menos que se dé esta demostración del carácter de Dios. Yo creo que difícilmente podría ser una enseñanza más clara que como está presentado esto aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro y en esta profecía de Isaías 60 del 1 al 3. Y la pregunta es, ¿deseamos conocer la forma en que se puede glorificar a Dios? ¿Deseamos conocer la manera de cómo iluminar el camino a la casa del novio, a la cena de las bodas del Cordero? Ya vimos que no es mediante una comprensión intelectual de la teoría de la verdad, ni es tampoco intentarnos cubrirnos con una envoltura religiosa a través de ceremonias, formas, adherencia a ciertos códigos de conductas, a normas de conducta, hábitos. No es por medio de ninguna de estas cosas. Ya vimos que es al tener al Espíritu Santo formando el carácter mismo de Dios, sus atributos, su justicia,
dentro de nosotros que esta obra se hace. Es importante señalar esto porque este es un tema promovido por el enemigo. El enemigo presenta el evangelio como una falsa dicotomía, donde ambas opciones son falsas. Una de ellas presenta como una gracia barata, donde tú no tienes que hacer nada, todo lo hace Dios, y todo se maneja con externalidades. Tú tienes un acta de pecado, Dios la borra, la limpia, Dios tira tus pecados. Cuando Él te va a mirar a ti que estás enfermo y dañado, no te ve a ti, sino que ve a Cristo, etcétera, etcétera. Y la otra opción en la dicotomía que el enemigo presenta el evangelio es acerca de la importancia de obedecer, de seguir normas, de comportarse bien, etcétera, etcétera. No, el evangelio verdadero no es de ninguna de estas dos dicotomías. Si queremos saber cómo es que esta obra se hace, simplemente tenemos que ver la obra, ministerio y misión de Cristo, porque esa es la comisión que nosotros hemos recibido, está allí. El libro Hechos de los Apóstoles, página 334, aparece esta corta declaración. Y quiero que me presten atención cuidadosamente porque aquí hay un ingrediente muy valioso. Dice, fue en la tierra donde el amor de Dios se reveló a través de Cristo. Y esta es la frase clave, la que sigue ahora. Es en la tierra donde sus hijos deben reflejar este amor a través de una vida intachable. Así los pecadores serán llevados a la cruz para contemplar al Cordero de Dios. Vamos a ver si desembarcamos esta idea. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 414, dice, la llegada del novio fue a la medianoche, la hora más oscura. De modo que la venida de Cristo tendrá lugar en el período más oscuro de la historia de esta tierra. Así que vamos a mantener estas dos ideas en mente. Me dice aquí que habrá una profunda oscuridad traída por los engaños y falsas enseñanzas de Satanás como nunca ha existido en el pasado. En este tiempo, en el tiempo justo cuando el novio llega, cuando se necesita más la luz de las vírgenes, del pueblo, que es de la novia del Cordero. Yo quiero señalar el punto que no estamos en tinieblas con respecto a la causa y la verdadera naturaleza de esta profunda oscuridad. En otras palabras, no está hablando aquí de una proliferación genérica del mal, de malas conductas, que va a haber mucha gente mala, incluye eso, pero ese no es la naturaleza de la profunda oscuridad. Esa es simplemente la manifestación de la profunda oscuridad. No es no es ese fenómeno lo que la profunda oscuridad describe. Se nos dice específicamente cuáles son esas profundas tinieblas, esa densa oscuridad. Y cuando entendemos, en la medida que entendemos que se nos revela la naturaleza exacta de esos engaños, que entendemos entonces la causa real de la oscuridad moral del mundo hoy,
al final de la historia. En la siguiente página de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 415, dice, es la oscuridad, escuchemos bien, es la oscuridad de la tergiversación acerca de Dios la que envuelve al mundo. Voy a repetir, es la oscuridad de la tergiversación acerca de Dios lo que envuelve al mundo. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter. Este ha sido malentendido y mal interpretado. Así que ya no tenemos que entrar en especulaciones acerca de cuál es la causa de esta densa oscuridad, de esta medianoche de oscuridad en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes, en el momento donde el Cordero aparece porque se le ilumina el camino para que venga. Esta es la oscuridad que leímos en Isaías 60, versículo 2. La oscuridad es la tergiversación del carácter de Dios. Satanás sabe por experiencia, solo mirando hacia atrás, ve que la rebelión contra Dios comienza, se desarrolla y se sostiene por ese medio, tergiversando el carácter de Dios. Fue lo que estudiamos la semana pasada. Él sabe también que el conflicto cósmico nunca podrá ser terminado, nunca va a terminar hasta que la gente sea liberada de ideas erróneas con respecto a quién Dios es en realidad. Que logremos ver a Dios tal como Él es. Y por esa razón realiza todos sus esfuerzos, enfoca su estrategia para encerrar a la humanidad en la densa oscuridad de una comprensión errónea acerca de Dios y su carácter. Tan ciertamente como estamos viviendo en este tiempo de la historia humana, con la misma seguridad, podemos anticipar que vamos a ver a Dios desplegando lo que Él ha provisto como respuesta a estos engaños de Satanás. Y esa es la provisión que el ángel de Apocalipsis 18 representa. ¿Y qué es el ángel de Apocalipsis 18? Es un movimiento de personas que representan las 5 vírgenes prudentes, que escogen, que deciden en sus vidas reflejar el carácter de Dios. Esa es la luz que ilumina en esta densa oscuridad. Ese es el arma que Dios tiene. A veces queremos pensar que Dios tiene, que Dios cuenta con otra cosa. Es solemne recordar lo que ya sabemos. Con el arma que Dios tiene en este conflicto somos tú y yo. Él cuenta contigo y conmigo. A veces queremos pensar, oye, un Dios tan poderoso, un Dios con tantos recursos, un Dios, recordemos que no es el conflicto, no es acerca de poder. El tema no es acerca de si Dios es poderoso o no es poderoso. No es en la esfera de poder, no es en el plano de poder el tema del conflicto. No es allí donde está el problema. Es acerca del carácter de Dios, cómo usa Dios ese poder. En Isaías 40, versos 9 y 10 aparece esta gloriosa declaración. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Nosotros somos la anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Está hablando de nosotros. Levántala, no temas.
O sea, anuncia, levanta fuertemente tu voz, no tengas miedo, levántala. O sea, me encanta esa palabra de ánimo, de abandonar timidez y miedo. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, levántala, no temas. Di a las ciudades, ¿qué es lo que tienen que decir? ¿Para qué es que hay que levantar la voz fuertemente? Para subirse a un monte alto que alcance. ¿Qué es lo que hay que decir? Esto es lo que tienes que decir. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Comentando sobre este pasaje, Palabra de Vida del Gran Maestro, páginas 415 y 416 dice: los que esperan la venida del esposo dirán al pueblo, he aquí tu Dios. El mensaje citando a Isaías 49 y 10. He aquí tu Dios. Ved aquí al Dios vuestro. Los últimos rayos de luz, continúa el pasaje de Palabras de Vida del Gran Maestro. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de misericordia que se dará al mundo, esta es la gran comisión, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria. En su propia vida y carácter deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Y lo que la gracia de Dios ha hecho por los hijos de Dios es hacerlos semejantes a Dios. La gracia de Dios no es más que el poder de Dios operando en la vida del que no la merece. Es el poder de Dios, la gracia de Dios, es la gracia de Dios, fue el primer estudio que tuvimos, es el poder creador de Dios, que opera en la vida del que crea a través del Espíritu Santo, implantando en el corazón, como leímos, los atributos, el carácter, los rasgos del carácter de Dios. De forma tal que ahora esa plantita en mi mente, en mi corazón, produce entonces un carácter en mí, es mi carácter, pero no es el carácter de Dios, pero es en mí, son los atributos de Dios. Ahora se cumple en mí, como nos habló el pastor Ureña el sábado pasado, Salmo 82, que Dios puede sentarse en la congregación de los dioses. Y Jesús dijo, porque aquel les espanta a ustedes. No está escrito allí que yo dije dioses sois. No es, Dios no es arrogante. Dios quiere, su proyecto ha sido siempre el mismo, que es tener hijos a su imagen y semejanza. Dios no ha cambiado de proyecto, Dios no tiene que cambiar, Dios no cambia, no hay sombra de cambio en él, nos dice el profeta Miqueas, no la hay. Santiago, Miqueas nos dice no hay cambio en él. Que Dios es como él es, no tiene que cambiar porque no hay situación que requiera que él cambie. El nacimiento de este conflicto, de esta rebelión, no tiene ese efecto en él. El mensaje ni nada más. Así que este mensaje de he aquí tu Dios, de ved aquí al Dios vuestro, es ved aquí. No es ved allá,
al Dios vuestro. Es ved aquí, está aquí, yo estoy aquí, tú estás aquí, yo estoy aquí. Esa es la proclamación, esa es la luz del ángel, el movimiento de gentes, que es lo que el ángel representa, que llena la tierra de la gloria de Dios. Y este mensaje, entonces, es obvio que debe ser proclamado no solo con los labios, sino por el testimonio de la vida misma. Un testimonio que se hace efectivo por la formación del carácter mismo de Dios en el interior, de modo que cuando la gente mira al mensajero, ve el carácter de Dios revelado y se cumple. Entonces, no solo levanté la voz, llamé la atención, estoy diciendo, estoy anunciando, sino que ahora cuando la gente viene y ve el carácter mismo de Dios, ve a Dios en mí, como todo el universo y nosotros vimos a Dios en Cristo. Así que cuando la gente mira al mensajero, ve el carácter de Dios revelado. Y es esa revelación del carácter de Dios como Él es, lo que termina el conflicto. Y el conflicto no termina hasta que eso ocurra. Ya vimos que la razón que terminó por los ángeles, para los mundos no caídos, fue cuando ellos vieron a Dios tal como Él es. Cuando ellos llegan a ver, a conocer a Dios en nosotros tal como Él es, cuando lo ven reflejado en los corazones transformados de los creyentes, entonces se cumple el propósito del conflicto cósmico, entonces se destruye la causa raíz del conflicto, que es una tergiversación del carácter de Dios. Entonces esa persona es seguro, es una base eterna sobre la cual se puede restablecer el orden cósmico otra vez. Esa es la gente que Dios va a llevar a su casa a vivir con Él. Pero antes que eso suceda, Dios quiere que esa revelación alcance a todo el mundo. Um, eh, eh, el advenimiento de este mensaje de Dios para nosotros hoy, en este momento de la historia, no debe de ser ya una expectativa profética, sino una realidad presente. Estamos viviendo en un tiempo de densa, es tiempo que sea una realidad en nuestras vidas, que lo hagamos nuestra prioridad. Yo espero que hasta este punto en el estudio, todavía nos falta más por aprender. Yo creo que seguimos aprendiendo siempre, pero yo creo que hasta este punto, por lo menos, espero que hayamos adquirido un concepto de la importancia vital de este tema, y que se active y se mantenga vivo y presente en nosotros la centralidad de la importancia de este mensaje. Es este mensaje el que hace la obra, no hay ningún otro. Este es el mensaje que hace la obra. El único que tiene el poder para hacer la obra. Vamos a tener una palabra de oración y entonces abrimos para preguntas. Buen Dios y Padre, gracias porque nos ha comisionado con esta gloriosa obra. Es una obra gloriosa en nosotros y para un mundo que la necesita. Dios,
Es simplemente maravilloso su plan, su propósito eterno de implantar su carácter en nosotros. Yo le ruego a Dios que su palabra, la verdad de su palabra, la luz de su verdad, el espíritu de verdad, opere en esa transformación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.